Lógica proposicional. En este video vamos a dar una introducción a la lógica proposicional, exponiendo los fundamentos, mm, la notación más importante, las conectivas lógicas y todos los símbolos que tenemos que saber para empezar a estudiar este tema. Primero, proposiciones. Una proposición es una oración a la cual podemos asignarle un valor de verdad. Por ejemplo, Juan tiene un celular nuevo. 2 más 2 es igual a 5. Estas oraciones, como podemos ver, son susceptibles a una asignación de valor de verdad. Podemos decir, por ejemplo, que 2 más 2 igual a 5 es una oración falsa. Observemos las siguientes oraciones. ¿Qué hora es? Deténgase. Estas oraciones no son proposiciones, pues no podemos asignarle un valor de verdad a la oración ¿qué hora es? Y tampoco a la oración deténgase. Variables proposicionales. Una variable proposicional es una variable discreta que puede ser verdadera o falsa. Las variables proposicionales se denotan por letras minúsculas, P, Q, R, S, etc. Una variable proposicional no es una proposición, pero puede representar una proposición. Por ejemplo, P, está lloviendo, Q, hace frío. Observemos que las variables proposicionales pueden representar proposiciones. Son símbolos que simplemente podrían representar cualquier proposición, pero no son proposiciones. Una vez que le asignamos una proposición, esta variable va a adquirir justamente un valor de verdad, por lo cual, como decíamos en un principio, las variables proposicionales pueden ser verdaderas o falsas, pero una vez que se les fija un valor de verdad. Ahora veamos las notaciones y los conectivos. En esta tabla tenemos justamente asociados los conectivos, su operación asociada y su significado. Como vemos en este recuadro, este símbolo denota el conectivo de la negación, ¿no? Y su significado es, para una proposición P o para una variable proposicional P, es no P o no es cierto que P, ¿ya? El conectivo y, o, entonces, si solo sí y o, estos conectivos de acá van a ser conectivos binarios, es decir, conectan dos proposiciones. Por ejemplo, el conectivo y, o también llamado conjunción o producto lógico, conecta dos proposiciones P y Q, haciendo su conjunción de ambas, P y Q. El conectivo o también llamado disyunción o suma lógica, conecta dos proposiciones P, Q en su disyunción, es decir, P o Q, en un sentido incluyente. Es decir, que esta afirmación P o Q acepta el caso cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿no? Se cumplen los dos casos. También tenemos el conectivo de la implicación, ¿no? Es una flecha, y su significado es cuando conecta dos proposiciones, ¿no? Un antecedente, P, y su consecuente Q, y los conecta de la manera P implica Q. O también, si P, entonces Q. Por otro lado, tenemos el conectivo de la doble implicación, ¿no? Con estas dos flechas, y conecta dos proposiciones de la forma P, si, solo si Q, ¿ya? Es como una equivalencia lógica, ¿bien? Finalmente, tenemos el conectivo de la disyunción excluyente, denotado por este símbolo, que conecta dos proposiciones de manera muy similar que la disyunción, P o Q, pero en un sentido excluyente, es decir, que no admite el caso en el que ocurren las dos proposiciones de manera verdadera, ¿no? Que ambas pueden ser verdaderas. O bien ocurre P, o bien ocurre Q, pero no pueden ocurrir ambas. Bien, en cambio, en la disyunción,
admitimos el caso en que ocurran ambas. Es una disyunción incluyente. La negación. La negación, como hemos visto, es un conectivo, ¿ya? Unario. Lo que hace es, por ejemplo, a una proposición, simplemente la niega. Si tenemos P, está lloviendo, no P, vamos a tener como no está lloviendo. Si tenemos Q, 2 más 2 igual a 4, no Q, será 2 más 2 es distinto de 4. Bien, su tabla de verdad asociada, ¿no?, es la siguiente. Cuando la proposición que tenemos es verdadera, no P se convierte en falsa. Cuando la proposición que tenemos es falsa, no P se convierte en verdadera. Es decir, la negación cambia el valor de verdad de una proposición dada. La conjunción, como vimos, es un conectivo binario, ¿no? Y lo que hace es generar una nueva oración, ¿no? Una nueva oración que es una proposición, de hecho, ¿no? Es una afirmación y va a tener un valor de verdad, ¿no? De dos proposiciones dadas. Por ejemplo, si tenemos P, está lloviendo, Q, hace frío, P y Q va a ser la nueva oración compuesta que, que se lee, está lloviendo y hace frío, ¿no? Si tenemos P, soy rico, Q, soy pobre, P y Q será, soy rico y soy pobre. Bien, ahora, la pregunta es, ¿esta nueva oración qué valor de verdad va a tener? Pues bien, el valor de verdad de esta nueva proposición, ¿no?, que nos genera la conjunción, está determinada por esta tabla de verdad. Ahora bien, la conjunción solo es verdadera cuando ambas proposiciones que la componen son verdaderas. Y si alguna de ellas fuese falsa, o ambas, la conjunción va a ser falsa. Bien. La disyunción, por otro lado, es otra conectiva lógica binaria en la cual concatena, ¿no?, estas dos proposiciones que podemos tener, P, Q, con un O incluyente. Es decir, vamos a aceptar el caso en el que el P, Q pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, P, está lloviendo, Q, hace frío. Entonces, P o Q va a ser, está lloviendo o hace frío, ¿no? De nuevo, con el ejemplo anterior, P, soy rico, Q, soy pobre, P o Q va a ser, soy rico o soy pobre. Ahora, la disyunción, ¿no?, va a ser falsa solo cuando ambas proposiciones que la conforman son falsas. Basta que alguna de ellas sea verdadera para que, o ambas, ¿no?, para que la disyunción sea verdadera, ¿ya? Entonces, detengámonos a analizar un poco la conjunción y la disyunción, para ver un poco sus diferencias y sus similitudes, tal vez. Entonces, la conjunción, por un lado, como vemos acá, en este ejemplo, ¿no?, soy rico y soy pobre es algo que no puede pasar porque es contradictorio, ¿no? Porque uno no puede ser rico y pobre al mismo tiempo, si se dan cuenta. Entonces, esta proposición, ¿no?, va a ser falsa, ¿no? Va a ser falsa, ¿ya? Sin embargo, la proposición soy rico o soy pobre va a ser verdadera, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque toda persona o bien es rica o bien es pobre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez pueden haber más clases sociales, digamos, de niveles de, de dinero, digamos, de ingresos que puede tener una persona, pero si uno clasifica en dos partes, ¿no?, esto resultaría, puede resultar verdadero, ¿no? A diferencia de esto nunca va a ser verdadero. Bien, entonces, para que, para ver esta dualidad que hay acá, digamos, entre estas dos conectivas, tenemos que observar también que
la disyunción incluyente, ¿no? También acepta el caso, también en este caso también sería verdadero si una persona es rica y pobre al mismo tiempo, lo cual nunca va a pasar, digamos, ¿no? Pero en este caso contempla que la proposición sería verdadera, ¿no? Por ejemplo, un poco más claro, tal vez estaría en este ejemplo de acá, en la conjunción está lloviendo y hace frío va a ser verdadero cuando ocurran las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En la disyunción, en cambio, está lloviendo o hace frío, va a ser verdadero cuando o bien llueva, ¿no? Y puede ser que no haga frío, pero como ya está lloviendo, ya es verdadera, ¿no? O bien haga frío y puede ser que no llueva, pero ya está haciendo frío, entonces ya es verdadera. O ocurra las dos cosas al mismo tiempo, con lo cual también se cumple, ¿no? Está lloviendo o hace frío, es verdadero en el sentido de disyunción incluyente. Ahora veamos la implicación. La implicación es una conectiva, ¿no? En la cual nosotros tenemos un antecedente que va a ser P y un consecuente que va a ser Q, ¿bien? Entonces relaciona nuestras proposiciones de la siguiente manera. Por ejemplo, si P es está lloviendo y Q es hace frío, P implica Q, se va a convertir en si está lloviendo, entonces hace frío. Bien, entonces esta es una afirmación condicional, ¿ya? Es una afirmación en la cual exigimos una condición para que se cumpla otra, ¿ya? Entonces esto solo va a ser falso cuando nuestro antecedente es verdadero y nuestro consecuente es falso. Es decir, que llueva, ¿no? Pero que no haga frío. Entonces en ese caso, esta afirmación es falsa, ¿no? Si llueve y inmediatamente no hace frío, entonces esta afirmación es falsa, ¿no? Porque nosotros hemos afirmado que si llueve, entonces tiene que hacer frío. Bien, en todos los demás casos va a ser verdadera. Evidentemente, si llueve y hace frío, ¿no? Esta afirmación va a ser verdadera. Pero en los otros casos, cuando no llueve, ¿no? Cuando esto es F, cuando el antecedente es falso, esto decimos que es verdadero por omisión, ¿ya? Porque no podemos decir nada en realidad, digamos, ¿no? Entonces, por ese caso, se vuelve verdadera por omisión, ¿bien? Ya, aquí tenemos otro ejemplo. Te di un maní, P, me debes dinero, Q. Entonces, P implica Q, va a ser, si te di un maní, entonces me debes dinero. Bien, entonces esto va a ser falso si ustedes le dan un maní y no les debe dinero, ¿no? Y si no le han dado un maní, ¿no? Si te di un maní es falso, entonces puede ser que le deba dinero o no, ¿no? Entonces esto va a ser justamente eh, verdadero por omisión, ¿ya? La doble implicación, por otro lado, eh, es la conectiva lógica, representada con este símbolo, como hemos visto, dos flechas, y más que todo se la puede ver como una equivalencia lógica. ¿Bien? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que es verdadera cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. ¿Bien? Si tienen distintos valores de verdad, es falsa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, retomando nuestros ejemplos anteriores, P puede ser está lloviendo, Q hace frío. Entonces, P si solo si Q es está lloviendo si y solo si hace frío. Y esto en efecto no siempre va a ser verdadero, ¿no? Pues puede ser que haga frío, ¿no? Y no esté lloviendo, ¿no? Entonces, en general esto, por ejemplo, no va a ser cierto, ¿no? Y también con el anterior ejemplo, P puede ser te di un maní, Q me debes dinero. Entonces, te di un maní si y solo si me debes dinero, ¿no? Se lee de esta manera. Finalmente, tenemos la disyunción excluyente. Bien, la disyunción excluyente es el O, es una disyunción, es un O, pero excluyendo el caso en que P y Q suceden al mismo tiempo, ¿no? No pueden pasar estas dos situaciones, no pueden ser verdaderas estas dos proposiciones al mismo tiempo, por eso es F, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, P está lloviendo, Q hace frío, ¿no? Entonces, la disyunción excluyente será P o Q está lloviendo o hace frío, ¿bien? Pero no contempla el caso en que llueva y haga frío al mismo tiempo, ¿ya? En el sentido excluyente esto no va a ser cierto, ¿bien?
Entonces, volviendo a nuestro anterior eh, ejemplo del principio, P puede ser soy rico, Q soy pobre. Entonces, la disyunción excluyente nos dirá soy rico o soy pobre, pero no ambos, ¿no? Esto excluye el caso eh, de que sea rico y pobre al mismo tiempo, digamos. Entonces, esta proposición puede llegar a ser verdadera, ¿no? En general. Bien. Entonces, también pueden darse cuenta que la disyunción excluyente tiene una relación, digamos, lógica con la doble implicación, en el sentido de que sus valores de verdad están cambiados, ¿no? O sea, volcados. Porque eh, fíjense que donde es B, la doble implicación, en la disyunción excluyente va a ser F y donde es F va a ser B, ¿no? Como podemos ver acá, B, F, F, B, aquí va a ser F, B, B, F, ¿no? Bueno, ahora todo esto nos va a servir para poder definir lo que son las proposiciones atómicas y compuestas. Una proposición compuesta es una proposición P generada por una conectiva lógica binaria y dos proposiciones Q y S. Por ejemplo, P está lloviendo, Q hace frío y podemos considerar la proposición R está lloviendo y hace frío, ¿no? Entonces R es de hecho la conjunción de P y Q, ¿no? Por lo tanto, R es una proposición compuesta. También van a ser proposiciones compuestas, las proposiciones P, por ejemplo, pero que sean negación de alguna otra, ¿no? Por ejemplo, no P, en este caso P está lloviendo, no P sería no está lloviendo, ¿no? No está lloviendo sería una proposición compuesta porque se compone de la conectiva lógica de negación y, y la proposición P, ¿no? Entonces, una proposición atómica va a ser una proposición que no es compuesta, es decir, que no se puede descomponer en proposiciones, ¿no? Conectivas lógicas, ¿no? Bien. Por ejemplo, P está lloviendo es una proposición atómica, pues no podemos descomponer esta oración en oraciones más pequeñas que sean proposiciones, ¿no? Eso es lo más pequeño posible para que sea una proposición, ¿no? Ahora, bien, y pues bueno, eso sería todo.